lamentablemente esas imágenes que vieron hace unos momentos son reales, de hace unas horas. Son fatales porque Israel acaba de lanzar un ataque que, como vieron, fue brutal sobre Beirut. No fue un bombardeo dirigido a una zona militar. Fue una operación terrible, directo al centro del Líbano, en una de las zonas más densamente pobladas por civiles. Hablamos de Beirut, la capital, con un objetivo muy claro, que era asesinar a una sola persona. Y por eso barrieron con todas esas zonas habitacionales. La persona por la que iban era Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Y por cierto, todo indica que fallaron en asesinarlo. Hasta este momento, Israel dice que logró su objetivo. Fuentes libanesas y del mundo árabe dicen que Nasrallah sigue con vida. Pero en lo que no falló Israel fue en asesinar de nuevo a cientos de inocentes y dejar miles de heridos, niños, mujeres, familias que estaban en su casa. La cifra oficial era de apenas 2 muertos visibles, pero todos los que están enterrados debajo de esos escombros que vieron ustedes, familias completas que ahí están sepultadas, pues obviamente va a comenzar a brotar. Ahora vemos cómo la ciudad está en ruinas, el humo estaba cubriendo el cielo, las explosiones se cimbraron a kilómetros, como vieron en el video. Y la pregunta obligada es: ¿qué está buscando Israel? Porque lo que acaban de hacer no es solamente un ataque más, es un acto terrorista. Uno que podría incendiar toda la región, porque no están atacando una zona militar, atacan familias, atacan zonas habitacionales. Por matar a una persona, barren con un pueblo completo si es necesario. Y la pregunta es: ¿este ataque a Nasrallah fue realmente un golpe estratégico o solo estamos viendo el inicio de otro genocidio étnico? Porque ya vemos cómo Hezbollah ha sido duramente criticado por Israel y bueno, lo cierto es que sí ha sido un dolor de cabeza para Israel, eso nadie lo puede negar. Ha lanzado miles de cohetes apuntando directamente hacia sus ciudades por años, pero es un hecho que Hezbollah no es cualquier grupo armado. Y no hay que confundir Hezbollah con el pueblo libanés. Son cosas muy separadas. Desde que crearon Hezbollah en los años 80, por cierto, con el apoyo del Mossad de Israel, pues fue un grupo que se convirtió a la larga en un aliado de Irán en la región. Y el verdadero desafío para Israel ahora es Nasrallah, que es su líder. Y es una figura clave no solamente por la organización, sino porque representa una parte fundamental de todo el eje de resistencia que incluye a Siria, a Irán. Y hoy, al parecer, pues Israel ha decidido ir tras la cabeza de Nasrallah, literalmente. Y este ataque sobre Beirut, específicamente en la zona de Dahiyeh, es un bastión en donde pues dicen que se ubican muchas personas de Hezbollah. Israel sabía lo que estaba haciendo. Israel sabía que ahí había sobre todo civiles viviendo, pero el mensaje que mandaron, confirmando que fueron ellos, por cierto, fue este. Hace unos momentos, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preciso contra la sede central de la organización terrorista Hezbollah, que sirvió de epicentro del terror de Hezbollah. La sede central de Hezbollah fue construida intencionadamente bajo edificios residenciales en el corazón de Dahiyeh en Beirut. Bueno, no fue un ataque preciso. Esto de preciso no tuvo nada. Fue un bombardeo masivo. Volaron todo lo que estaba al lado. Eran edificios de viviendas familiares en Beirut, no en una zona militar. Y pues ahora, válgase la redundancia, ¿por qué ahora? Y esa es la verdadera pregunta, porque Israel y Hezbollah tienen un pleito que no es nuevo. Siempre han estado en esta tensión por muchas décadas, pero lo que sí estamos viendo ahora son estos ataques directos a líderes de este calibre que no son comunes y que lo único que hacen es escalar el conflicto. Miren, un ejemplo muy claro es lo que se está viviendo en estos momentos en México. Una violencia fuera de control en el norte del país, derivado precisamente de que uno de los líderes de los grupos criminales pues fue capturado. Cuando estos vacíos de poderes se generan,
No hay una disolución de estos grupos organizados, lo que hay es una proliferación de la violencia. Y pues no es diferente, aunque hablamos no del tráfico de sustancias, pero sí que hablamos de un conflicto que si llega a tener éxito Israel, pues hay demasiados intereses en juego y van a ver cómo ese fuego, por cierto, va a ir de regreso a Israel. Nasrallah, por cierto, representa el poder de Irán en el Líbano. No es cualquier libanés. Es un país que, a pesar de todos estos problemas internos que tiene, pues es una pieza clave en el ajedrez geopolítico de la región. Y ahora para Israel eliminar a Nasrallah, pues es cortar una de las principales cabezas de lo que ellos denominan el eje del mal, que es esta famosa coalición pues de Líbano, sí, pero también Palestina, con Irán, a su vez Irán con Rusia, a su vez con China, a su vez con Yemen, pero las repercusiones, y Corea del Norte ahora, y las repercusiones ya de que este ataque pueda ser mucho más grande, pues es algo que va a escalar. Es un movimiento que va a desatar una respuesta masiva de Hezbollah, pero también está provocando una indignación en el mundo porque, después de todo, las fuentes árabes dicen que Nasrallah sigue vivo, pero los que sí están muertos son cientos de niños, cientos de mujeres, cientos de hombres, familias enteras que estaban en su casa, viendo la tele, descansando, y les cayeron bombas y su vida ya no es más por una decisión, pues precisamente de Israel, de arrasar con todo. Y dicen que no van a parar, por cierto. Miren, esto fue lo que dijo hace rato Netanyahu en la ONU. Ahora vamos a ahondar en la reacción del mundo, porque el mundo entero, salvo Estados Unidos y el eje del mal, ese sí, algún eje del mal, son los que le aplauden. Pero de ahí en fuera, el mundo le da la espalda, vean. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu echó por tierra el viernes las esperanzas de una tregua temporal de 21 días en Líbano, propuesta a principios de semana por Francia y Estados Unidos. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu indicó que las operaciones contra la organización libanesa Hezbollah continuarán. Apenas esta misma semana, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron grandes porcentajes de los cohetes de Hezbollah, que construyó con la financiación de Irán durante 3 décadas. Eliminamos a altos mandos militares que no solo derramaron sangre israelí, sino también estadounidense y francesa. Luego eliminamos a sus reemplazantes, y luego los reemplazantes de sus reemplazantes. Y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se cumplan todos nuestros objetivos. El primer ministro también indicó que si Irán ataca a Israel, lo atacarán de vuelta, y advirtió que su país luchará hasta la victoria total en Gaza. Lo único que tiene que pasar es que Hamás se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta conseguir la victoria total. No hay sustituto para eso. There is no substitute for it. Muchos diplomáticos se retiraron del recinto en cuanto ingresó Netanyahu. El primer ministro israelí aseguró que fue a la ONU para contrarrestar lo que calificó de calumnias contra su país. Miren, fíjense que hay que ver la reacción del mundo que los medios occidentales quieren matizar. Digo, hasta la voz la tiene de demoníaco. La verdad, las acciones que hoy vimos en Líbano fueron actos terroristas. Si eso lo viéramos en cualquier otro país del mundo, dijéramos eso es un acto terrorista. Cae perfectamente en la definición. Pero claro, como se trata de una parte del conflicto, incluso la ONU estuvo de acuerdo en que el Líbano debe de fortalecer a sus fuerzas militares porque lo que se ha originado ahí es un desequilibrio de poder en donde están haciendo exterminios étnicos masivos y sin piedad. Miren, no es mi impresión personal, miren la respuesta que le dio casi todos los países del mundo a Netanyahu mientras hablaba. Vean cómo abandonan, le dan la espalda y se marchan. Piensen que cada una de estas personas que ven ustedes caminando es un país que le da la espalda a Israel, que está en contra de estos genocidios, de lo que están haciendo en Medio Oriente y se marchan.
Solo unos cuantos personas le aplauden como si fuera pues un rockstar. Y ya sabemos quiénes son. 4 o 10. Pero ¿cómo hicieron ruido? Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. Whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. Iran's Shiite militias in Syria and Iraq have targeted Israel dozens of times over the past year as well. In major military operations, we destroyed nearly half of Hamas's, nearly. We won't rest. And evil is portrayed as good. We see this moral confusion harm's way. We spare no effort in this noble pursuit. An authority president, Mahmoud Abbas. This is the man. Se quedó hablando solo, Alba. Claro. Porque obviamente el mundo no está de acuerdo con sus acciones. Me recuerda también al pintor austriaco. En su momento había mucha gente que le aplaudía. Y hoy es recordado como uno de los grandes genocidas de la historia. Y yo le decía a Víctor, y lo vuelvo a decir, la ONU lo llamó genocida hace unas semanas. La Corte Penal Internacional está tardando mucho en supuestamente sus órdenes de aprehensión. Pero no es el único mal actor que hay en el mundo, en la geopolítica y en la política, ni presidente de alguna nación. Hay otros que también están señalados por cosas muy horrorosas, como el presidente de Norcorea, el presidente ruso. Hay muchas otras naciones. ¿Por qué también no los invitan a la ONU? Digo, los están señalando de lo mismo, pero sin embargo vemos que a uno que lo señalan de genocida en este momento, la misma ONU lo invita a que dé un discurso. Y no vemos que estén invitando, por ejemplo, a Corea del Norte, que lo tachan también de muchas cosas, a que vaya a dar un discurso. Tampoco estamos viendo que vaya Vladimir Putin a la ONU como invitado a dar un discurso. Tampoco vemos que vaya Maduro, que lo señalan también de cosas muy malas, la ONU, que vaya a dar un discurso. Entonces, si la ONU ahora se está abriendo para invitar a que den discursos los que están señalando de cosas muy malas en el mundo, entonces vamos a empezar a ver un desfile de los más malos de los malos. Claro, pero no es así. Incluso en los Juegos Olímpicos vimos cómo no se invitó, por ejemplo, a la delegación rusa, pero Israel fue recibido con aplausos, a pesar del repudio de la comunidad internacional ante lo que estamos viendo. Y no me confundan, Hamás tiene que pagar por lo que ha hecho, pero debe de haber una vara en la misma medida. Ya la Corte Penal Internacional lanzó órdenes de aprehensión, lanzó estas investigaciones en contra de Netanyahu por crímenes de lesa humanidad, pero también en contra de Hezbollah, también en contra de Hamás, porque al final del día sus acciones no son muy diferentes. Alguien decía en los comentarios, Hamás tiene que pagar por lo que hizo. Claro, tiene que pagar por lo que hizo, tiene que soltar a los rehenes porque son inocentes. ¿Quién va a regresar a la vida a esos más de 15,000 niños que ha asesinado el ejército israelí en respuesta a eso? ¿Quién? ¿Quién va a regresarles la vida a esos más de 48,000 personas inocentes? No hablo de los miembros de Hamás, esos buscaron su destino. Pero ¿y los demás? Esos más de 15,000 niños, esos más de 48,000 palestinos que hoy ya no están con nosotros. Madres, padres, niños, niñas inocentes y totalmente ajenos a este conflicto. Ellos son víctimas. Víctimas al igual que los 148 secuestrados. La única diferencia aquí es una cifra que es totalmente abismal y diferente.
No importa si hablamos de 48,000 o de 148, si fuera uno de nuestros familiares, en cualquiera de ambos lados, nos dolería muchísimo. Y no podemos mostrar precisamente dolor cuando se trata de una nacionalidad e indiferencia cuando se trata de un niño de otra. Porque los seres humanos valemos lo mismo. No es que haya seres humanos predilectos y esta versión retorcida en donde hay una clase de seres humanos que valen mucho porque son un pueblo elegido y los otros tienen el derecho o la obligación de morir, pues me parece una excusa perfecta para violar todos los derechos humanos en actos extremistas. Y ahí es donde la situación todavía se está poniendo más peligrosa porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que estos conflictos en Medio Oriente rara vez se limitan a un solo país o a una sola región. Si vemos la fotografía completa, Irán desde hace muchos años ha estado expandiendo su influencia en todo el Medio Oriente. El problema no solamente es Israel. Digo, lo más escandaloso es lo que hoy ha hecho Israel. Pero también del otro lado, cuando decimos Hezbollah no decimos Líbano. Son cosas totalmente diferentes. Y el problema es que Irán y sus aliados en Líbano, que hablamos de Hezbollah, las milicias chiitas en Irak, Siria, toda esta red de grupos armados que han sido fundamental para intentar contrarrestar la influencia de Israel y de Estados Unidos en la región, ahora están siendo blanco de estos ataques, pero créanme que son los que menos sufren. Hay muchas versiones hoy, no hay confirmaciones, El mundo árabe y los medios árabes dicen que Nasrallah está a salvo. The Guardian decía hace unos momentos, hasta hace 3 horas, la última información que vi, que se presume que está vivo. Muchos medios dicen que es difícil que esté vivo, pero no hay cuerpo, no hay confirmación, no hay nada hasta este momento. Lo que sí es la confirmación de muchos heridos y muertos inocentes, eso sí. Y con este ataque sobre Nasrallah, por cierto, pues Israel ha decidido dar otro paso que está desencadenando una respuesta en cadena de todas estas fuerzas. Todavía hoy en la mañana leíamos una nota después de que Francia, Reino Unido y Estados Unidos quería obligar a Netanyahu a que hiciera un cese al fuego por 21 días y Netanyahu parece que había salido con un tono conciliador en la mañana. Horas después, eso se acabó. Se fue al traste. Es decir, está fuera de control. Es un tipo que lo mismo espía al presidente de Irlanda, que lo mismo le importa un comino lo que diga Francia, Reino Unido o Washington. Y Hezbollah ya ha prometido venganza y el problema es que su arsenal de cohetes no es algo que deba tampoco tomarse a la ligera. Miren, nada más en el último conflicto, Hezbollah lanzó miles de misiles hacia Israel. Hablábamos en ese entonces de 6,000 misiles en menos de unas horas. Y eso fue solamente una pequeña muestra de lo que podrían hacer. Imagínense que si Hamas lanzó alrededor de 7,000 misiles en su ataque, ¿cuántos puede lanzar Hezbollah? Entonces se está estirando demasiado esta cuerda. Y la pregunta es ¿por qué Israel o Netanyahu tomaría un riesgo tan grande? Y yo creo que para entender esto hay que echarle un ojo a las tensiones más recientes que ha habido entre Irán e Israel, porque desde hace años Israel ha estado llevando a cabo estos ataques aéreos contra posiciones iraníes en Siria. Está tratando de evitar que Teherán consolide su presencia militar en ese país. Y este ataque a Nasrallah pues, es una extensión de esa misma estrategia. Ahora Israel pues, ve a Hezbollah como una extensión del poder iraní en Líbano, y eliminar a su líder, pues para ellos es en teoría un golpe directo a Teherán. De eso se trata. El problema es que en medio de esta lógica quedan miles de libaneses inocentes. Miles. Niños, niñas, mujeres, hombres, ajenos a este conflicto. La otra cuestión es, ¿realmente creen? Una cosa es, suponiendo que eliminaron a Nasrallah, ¿pueden acabar con Hezbollah? Eliminar a Nasrallah no va a implicar terminar con Hezbollah, ni degradarlo. No hay que confundir esto con un discurso tan superfluo. Lo único que va a hacer es exaltar la violencia y estos sentidos o sentimientos de venganza en una cadena sin fin. Repito, Reino Unido, Francia y Washington apenas ayer habían salido a pedirle a Israel que por favor se considerara un cese al fuego por 21 días. 21 días era todo lo que pedía. Todo eso hoy se fue al traste. Todo eso.
Y el discurso de Netanyahu en la ONU, ese discurso incendiario de vamos a barrer con Líbano completo si es necesario, pues causó la furia de casi todo el planeta. Lo dejaron hablando solo, se pararon. Solo una pequeña fracción del mundo occidental fue la que se quedó escuchándolo. De ahí en fuera, como ustedes vieron en las imágenes, la indignación mundial fue más que evidente en contra de Israel. Y Hezbollah, por otro lado, no está ayudando a que este problema desaparezca. Tiene muchos misiles, pero además tiene combatientes altamente entrenados, tiene una red de apoyo que se extiende por todo el Líbano. Y si hay una respuesta, créanme, a lo mejor no muchos están hablando de esto hoy en los medios de comunicación, pero cuando haya una respuesta, si sea un bombardeo, uno nada más, como el que hubo ayer en Tel Aviv, ese sí va a anunciarse con bombo y platillo en todos los medios de comunicación y viene la otra respuesta. Y es un ciclo de violencia que nunca acaba y que cada vez crece más en magnitud. Los bombardeos de esta semana fueron tremendos, tremendos. Y el número de víctimas civiles inocentes libanesas es terrible. Y lo preocupante, de hecho, fue el escándalo de la ONU en esta cumbre. Y lo preocupante es que estas escaladas pues no se quedan en un solo frente. Si Hezbollah responde, es muy probable que otros actores en la región también vayan a hacer lo mismo y van a intervenir. O Yemen, por ejemplo, a pronto se había reportado esto en el Líbano y Yemen ya estaba lanzando un ataque contra Israel. Y Irán, por ejemplo, tampoco se va a permitir perder a un aliado tan importante como Hezbollah, porque no se trata de defender al Líbano o a Israel. Para nosotros, pues estamos hablando de eso. Y nos indigna ver el número de inocentes. A las potencias esto les importa un comino. No se trata de defender a los libaneses o al pueblo israelí, como alguien ponía por aquí, Dios bendiga a Israel. Pues es que esto no tiene que ver con Dios, ni con los ciudadanos. Tiene que ver con los intereses de las potencias en el control de Medio Oriente, porque Medio Oriente tiene mucho petróleo y tiene mucho gas. De eso se trata, mientras que otros siguen ahí debrayando con cosas religiosas que al mundo y a la geopolítica le importa un comino. Lo único que quieren es hacerse de dinero y de control. Y ahí está la lucha de dos mundos. Y si Irán decide intervenir, pues Estados Unidos no se va a quedar al margen. Vean cómo aquí para nada estamos hablando de algo religioso. Entonces, realmente sí podríamos pensar que estamos a las puertas de un conflicto mucho más grande que podría involucrar a las grandes potencias mundiales. Por eso Reino Unido, Francia y Washington están tan preocupados que ayer precisamente pidieron en conjunto a Netanyahu que por favor hiciera un cese al fuego por 21 días. Y a Netanyahu le entró por un oído y le salió por el otro. Le dijo, sí, yo lo veo, y por aquí los dejó contentos mientras estaba lanzando el bombardeo contra Nasrallah. No les hace caso. El cuate siente que es su jefe, más bien, que es el patrón de Biden, siente que es el patrón también de los mandatarios franceses y de Reino Unido, de Macron. Y entonces no sería la primera vez que en un conflicto en Medio Oriente pues termina arrastrando a otros países. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Siempre la misma historia. Por ejemplo, en Siria, ¿qué pasó? Primero comenzó como una guerra civil y miren, como pólvora se convirtió en un campo de batalla para muchas potencias internacionales. Luego olieron petróleo y se metió Estados Unidos, pero también por el otro bando se metió Rusia, también se metió Irán, se metió Turquía. Todos se involucraron, en mayor o menor medida, todos se involucraron. Y ahora pues con este ataque sobre Beirut, pues vamos a estar viendo el inicio de algo similar seguramente. Ese es el problema. Y volviendo al punto central, ¿qué ganaría Israel o Netanyahu con este ataque? Porque eliminar a Nasrallah, pues sí, sería un gran golpe para Hezbollah, pero también iba a ser una provocación directa para escalar este conflicto para otros actores como Irán. Debería de haber eso que, de verdad, un poco de cordura como la que pidió Francia, Washington y Reino Unido ayer. Un cese al fuego por 21 días y ahí vemos. Pero Netanyahu ya no le hace caso a nadie. Y ahora ya ha dicho, como ustedes vieron en la ONU, que va a seguir con esto, hasta donde tenga que llegar. Y si termina habiendo armas nucleares en este conflicto, pues hasta donde tenga que llevar. Alguien decía que nadie en Medio Oriente tiene armas nucleares. Yo lo dudo. Israel dice que no tiene, yo creo que sí tiene. Irán dice que tampoco tiene, yo creo que Irán sí tiene. Entonces, estos ataques se pueden salir de control muy fácilmente. Esta cuerda nuclear que parece a veces que se va a reventar
en el conflicto entre Rusia y la OTAN es más fácil, créanme, que termine reventándose aquí. Y entonces vale la pena ese riesgo porque las consecuencias de este tipo de acciones son muy difíciles de predecir. Con Medio Oriente es jugar con dinamita y ahora vemos cómo este objetivo de eliminar a Nasrallah, si se cumplió o no, lo único que va a hacer es debilitar temporalmente a Hezbollah, pero van a salir desatando una tormenta de violencia que nadie va a poder parar. Y la población libanesa, que ya ha sufrido de por sí muchísimo, pues va a terminar pagando la factura, las consecuencias de otro exterminio étnico, de otro genocidio, como el que vimos lamentablemente en Palestina, Alba. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.